Corral. Les doy la bienvenida a esta enseñanza de las Sagradas Escrituras en este día Shabbat. Vamos entonces a continuar viendo lo que es importante, los altares. Hoy vamos a hablar sobre los altares porque el hombre puede comunicarse con el Padre Celestial solo a través de los altares. Por eso desde lo primero que se crea el hombre, desde que se crea el hombre, el Padre mira cómo los hombres ponen ese altar para encontrarse con Él, para tener misericordia de Él. Vamos entonces a ver desde el comienzo cuál fue el primer altar que pidió el Señor. Nos vamos a Génesis. Y ahí vamos a ver en Génesis 4:3 que el primer altar que hubo, porque el altar tiene importancia, porque es el lugar donde nosotros podemos encontrarnos con nuestro Padre Celestial, alcanzar su misericordia y su gracia. Entonces vamos a ver que desde el comienzo de la creación el Padre estableció los altares para que el pueblo pueda arrepentirse de sus pecados, para que tenga una manera de llegar a Él, porque no había otra forma, o sea, orando sí, pero para llegar a la intercesión, a la redención. Entonces vamos aquí a ver que Caín y Abel, que eran los hijos, desde 4:1 podemos leer para que veamos, entendamos el contexto. Dice tu palabra en Génesis 4:1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Yahvé he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Mire, aquí vemos los dos hermanos. Primero nació Caín y luego fue Abel. Abel era pastor de ovejas. Caín le gustaba la tierra, era agricultor. Son trabajos diferentes. Y dice, aquí es lo importante, que ellos, cuando crecieron, pasó el tiempo, pusieron el anhelo de llevar una ofrenda al Padre. Dice en 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé. O sea, Caín dijo: voy a llevar una ofrenda al altar donde mi padre me ha puesto el Señor que lleve la ofrenda. Al altar se llevan las ofrendas. Y Abel trajo, dice en 4, también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahvé con agrado a Abel y su ofrenda. 5, pero no miró con agrado a Caín que a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Miren lo que pasa aquí. Los dos hermanos llevan ofrenda. Pero ¿por qué del uno acepta el Padre Celestial y por qué del otro no acepta? En el altar no se puede llevar cosas que no son hechas conforme a su justicia. Él solo va a aceptar, el Padre, por ser santo, eterno, el Padre Celestial, solo puede aceptar en su altar lo que Él ha establecido en su justicia. Le ha enseñado que la justicia del Eterno es las Sagradas Escrituras. Desde Génesis a Apocalipsis, esa es la justicia del Eterno. Es la manera de adoración que Él quiere. El hombre, en su dureza de corazón, ha inventado otras adoraciones. Ha cambiado los días santos, ha puesto otras fiestas, ha cambiado el sábado que está escrito en las Sagradas Escrituras y que Él ordena, ahí quiero la adoración, le ha puesto en domingo. Ha cambiado las fiestas del Eterno, que son 7, por las fiestas mundanas. Y eso está en la iglesia del Eterno. Entonces, ¿qué nos está invitando en este tiempo? Desde el comienzo entendamos, el Padre pone altares, pero se tiene que ofrecer como Él manda, no como el hombre quiere, porque si no, no va a ser agradable. Aquí los dos trajeron al altar su ofrenda. A lo mejor trajo el uno las frutas que tenía, las frutas de sus árboles, pero en cambio Abel tuvo un corazón más sincero delante del Eterno, porque dice: busca de los primogénitos, porque él en su corazón sabía que el Padre dice: todo primogénito mío es. Entonces él busca de los primogénitos, de los borreguitos que tenía ahí, de los animalitos, de las ovejitas que tenía ahí, de los primogénitos, de solo los primogénitos. ¿Cuál es el primogénito? El que ha nacido primerito y ha ido rompiendo matriz de la madre. En hombre o en animal, primogénito es el que va rompiendo matriz. Así dice las Sagradas Escrituras. El que sale por primera vez. Entonces el primogénito, le dice: todo primogénito mío es, dicen las Sagradas Escrituras. Entonces Abel dice: al Padre le gustan los primogénitos. Ese es lo que Él ordena. Voy a buscar de los primogénitos y le voy a dar de Él como Él quiere. Pero no cualquier primogénito. Voy a buscar el más bonito, el más sano, el más hermoso para mi Señor. Esa es la forma correcta de traer a un altar la ofrenda. En cambio, mire, Abel dijo: tomó un poco de frutos. Ni siquiera dijo los más grandes, no dice la Biblia, ni los más bonitos, ni los más sabrosos, ni los... Cogió frutos, dijo: voy a llevarle a mi padre eso. Ahora, segundo, no le va a aceptar, porque vamos a ver en Génesis
que Él está trayéndole de algo que está maldito. Génesis 3:17. ¿Qué dice el Eterno aquí? Cuando Adán pecó, sus padres, el Eterno maldijo la tierra. Entonces la tierra está maldita desde Adán porque él pecó y comió del fruto prohibido. Vamos a ver qué dice en Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, desde el pecado de que Adán y Eva comieron el fruto, la tierra está maldita. Ahora, yo le voy a llevar una ofrenda de lo maldito. ¿Sí se da cuenta? Ahí está el problema. O sea, no podemos llevar cualquier ofrenda. La tierra estaba maldita. Y él de lo maldito coge y le lleva. ¿Qué le pareciera? En la Biblia dice: no comerás cerdo. Pero yo quiero hacer una linda fiesta para el Señor y sacrifico un cerdo y hago una linda hornada, una linda sancocho para toda la iglesia y le doy como ofrenda al Señor. ¿Qué le parece? ¿No estamos hablando de lo mismo? En su palabra dice: no comerás lo impuro. Pero yo, como no me gusta obedecer, creo que la Biblia me inventé que ya no es de guardarla. Digo, vamos a hacer una linda fiesta para papá y vamos a matar un lindo chancho. Los diáconos ayudan a usar la chancha. Hacemos aquí al horno un bien chanchito a la barbosa y compartimos de todos. ¿Será aceptable esa ofrenda al Padre? No, porque es de lo maldito. Él dijo: no comas eso, yo le traigo eso. Cuando va entendiendo la Biblia desde el contexto del comienzo, dice: entonces al altar no se puede llevar cosas, solo se puede llevar lo que Él estableció en sus sagradas escrituras, nada más. En los altares no se puede llevar lo que usted cree. Yo voy a alabar el día que yo quiero. Sí, alabe, pero no llega al Señor. Yo voy a presentar mi ofrenda. Dele, pero dele lo correcto, lo recto, lo completo. No, yo no quiero dar lo completo, yo doy solo guay. Yo no le digo por ese sentido financiero, sino porque haga bien las cosas y quiere bendición en su vida. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que entender. ¿Y qué pasó ahí con Caín? Dice en 4:7: si bien hicieras como a mí me gusta, no serás enaltecido. O sea, si me traes correctamente la ofrenda, no serás enaltecido. Si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será tu deseo, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y Caín le dijo: mira, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás enojado? Haz bien las cosas, también a ti te puedo aceptar. Vuelve a buscar en tu corazón cómo hiciste la ofrenda que me trajiste. No es de acuerdo a lo que yo quiero. Tú también puedes hacer algo correcto. Hazlo. Y entonces dijo Caín dijo en 8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Miren lo que pasó. Se dañó su corazón por envidia. Yo le he dicho, una de las causas principales porque a usted la gente le ve mal, porque le tiene envidia. La envidia es un espíritu que entró desde Caín y Abel. Porque usted no hace nada, le está yendo bien, va a la iglesia, le bendice el papá, como usted diezma bien, sigue subiendo sus ingresos, su negocio sigue para arriba, para arriba, para arriba. Y la gente le empieza a envidiar. ¿Cómo vende ese hombre? ¿Cómo tiene plata? Y yo aquí trabajo de sol a sol y no tengo como él vende. A él le llaman las contratos y a mí ni siquiera me llega. ¿Qué cree que tiene que ver eso? ¿Cómo está entregando la ofrenda en el altar? Pero ahí entra la envidia. ¿Y por qué le está yendo bien? Y a mí no. Y empiezan a pensar, a hacerle daño. Y empiezan a hablar mal de usted. Y empiezan a tratar de destruir, hablar mal a los clientes. Ese señor es así, asado, cocinado. Porque la envidia se entró en el corazón. Acá pasó que igual con Caín, se entró la envidia y él lo llevó a su hermano Abel al campo y lo mató por envidia. La envidia es un espíritu muy fuerte que puede llevar aún hasta la muerte a las personas. Y entonces en 9 dice: y Abel dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre que mataste se regó en la tierra y la tierra tragó esa sangre y ahora está clamando justicia. Mire que tan importante es entender esto.
¿Cuánta gente hoy comete este error de derramar sangre inocente en las calles del Ecuador? Crímenes, asesinatos en las cárceles, matanzas masivas. Esa sangre corre por los desagües. ¿Y eso a dónde va? A la tierra. La tierra está maldita porque ha habido sangre inocente derramada en las calles. Ha sido sangre inocente derramada en los hospitales, que por ejemplo gente que aborta, mujeres que abortan, sangre de inocentes. En la antigüedad también había, los niños se entregaban a Moloch, que es el dios que pedía sangre de los hijos. Hoy por hoy hay una gran adoración a Moloch a nivel mundial por los abortos. Las mujeres, como les han dicho, libertinaje es tu cuerpo. No te pueden obligar a tener hijos, es tu cuerpo, ese no es células nomás, aborta. Entonces ahí abortan, y esa sangre inocente, esta mujer aborta, esa sangre sale de su cuerpo, del niño muerto y de ella también, eso botan a los desagües, eso va a la tierra, y la sangre está derramada, sangre inocente en la tierra, y por eso la tierra está bajo maldición. Por eso ahí dice, la generación completa clama la manifestación de los hijos de Dios, los hijos del Eterno, porque ellos van a venir a redimir esa tierra que está maldita. Mientras no haya quien se ponga a la brecha para pedir perdón por ese pecado, la tierra seguirá maldita y seguiremos mal. ¿Entiende? Todo tiene que entender desde el comienzo. Entonces, primero en el altar que elabora el Señor es cómo conversar con Él. Nos podemos dar cuentas con Él para alcanzar su misericordia. Y segundo, tiene que entregarse en el altar lo que Él estableció. ¿Qué es lo que Él estableció? Vamos a ver qué es lo que Él manda en los altares que nosotros debemos. En Levítico 17:11, ¿qué es lo que Él pide en los altares? Levítico 17:11. Para perdón, dice aquí. Levítico 17:11. Aquí Él establece qué quieren los altares. ¿Qué quieren los altares? Para el perdón del pecado del pueblo. Desde un comienzo de la creación Él establece. Por ejemplo, si le entregaba el borreguito, se cumplía esta parte que dice aquí. El Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Yo quiero que en mi altar siempre haya sangre. Y entonces les pidió sangre de borreguitos, sangre de corderos, sangre de toros, pero todo el tiempo había sangre en el altar, siempre había sangre en el altar. Así es la orden de Él. Yo quiero que mi altar, para que haya redención del pecado, para expiación de los pecados de las almas de ustedes y para limpiarse sus almas, yo pido sangre. Pero Él pedía la sangre de corderos, la sangre de borreguitos. Y vamos a ver estos altares santos, como muchos hombres del Eterno fueron sacrificando estos altares, fueron haciendo estos altares. Nos vamos ahora a ver esos altares que hay. Vamos a ver altares que tiene Noé, por ejemplo, en agradecimiento. Noé en Génesis 8:20. Él sabía que el Padre Celestial había perdonado al mundo. ¿Y qué es lo menos que podía hacer? Levantar un altar. El altar es para encontrar esa misericordia por medio de la sangre y el sacrificio de un cordero hasta ese momento, antes de que venga Yeshua a la tierra. Entonces, vamos a Génesis 8:14. Desde el 14 vamos a leer. Aquí vemos ya un hombre piadoso, Noé, que se salvó del diluvio. ¿Qué es lo que hace al salir de apenas ve que el Padre ha perdonado y que ya no hay el diluvio, que la tierra está seca? ¿Qué es lo que hace el primerito? Noé, y les voy a ir mostrando cómo todos los hombres del Eterno fueron haciendo altares para agradar al Eterno conforme a su diseño, y fue agradable, y alcanzaron misericordia, alcanzaron perdón de pecados. Seguimos aquí, entonces dicen en Génesis 8:14, en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Elohim a Noé diciendo: sal del arca tú, tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Había acabado el diluvio y les dice: ya se bajaron las aguas, ahora ya la barca está en tierra, ahora ya la tierra ha dado fruto, sal de la barca. Y él sale con todos los animalitos. 17. Todos los animales que estaban contigo, de toda carne, aves y bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces, estamos en 18, salió Noé
y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y los reptiles y todo ave todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Salieron todos los animalitos, salieron sus hijos, salieron las mujeres de sus hijos, todos los que habían sobrevivido. ¿Cuántos sobrevivieron? 8 del diluvio mundial. Imagínense que muera todo el mundo y queden 8 vivos. El diluvio acabó con la humanidad, con todo lo que había en este mundo. Aún los animales, con todos, solo los que estaban dentro del arca se salvaron. Y edificó, aquí dice 20. Edificó Noé un altar. ¿Qué es lo que pide en el altar? Que se sacrifique un animal, sangre. Y tomó de todo animal limpio. Ve a este hombre cuidadoso de la Torá. Aquí hasta aquí nos habla. Él no vino trayendo un chanchito, él no vino trayendo un cuisito, él no vino trayendo para sacrificar eso en el altar. No, él dijo eso aborrece papá. Aquí está prohibido en Levítico 11, alimentos impuros no comeréis, para que cuides del templo del Ruach HaKodesh. Y edificó Noé un altar a Yahvé, estamos en 20, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Si ve, cuando es aceptado el holocausto es porque se hace conforme a lo que él pide sangre y de acuerdo a lo que yo he ordenado. Yo he ordenado animales limpios para mí, animales limpios sea para ti, Señor. Cuando usted obedece la manera que él pide, la bendición viene inmediatamente. Ahí responde el Señor a esa ofrenda de Noé y le dice en la siguiente, 21, y percibió Yahvé olor grato. Este hijo mío me está haciendo una ofrenda agradable. Olió Yahvé el olor grato y dijo Yahvé en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la cosecha, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Ahí hace la promesa. Al ver que hay una ofrenda agradable, alcanza Noé la misericordia y la bendición y hace una promesa del Eterno al ver una ofrenda agradable, conforme a su diseño en el altar. ¿Está viendo? Entonces el problema de la gente, ¿por qué no recibe bendición? Porque no hace lo correcto en el altar. Y después se queja, pastor, no sé por qué me va mal, por qué no tengo bendición, por qué no veo lo que usted dice, pero declara y bendice y no veo. ¿Está haciendo bien las cosas? ¿Está entregando lo que es en el altar correctamente? ¿Tiene su alabanza, su adoración genuina con el Señor? ¿Entrega ofrenda de alabanza diaria al Padre? No, la verdad no. ¿Cómo quiere que le bendiga? ¿Cómo quiere que le bendiga, hermano? Cuando hay ofrenda agradable de un pueblo que le busca, que le adora, que le ama, esa ofrenda dice, olor agradable, aquí veo a mi hijo adorándome en las mañanas, olor agradable, bendeciré su trabajo. Aquí le veo a mi hijo cantándome de mañana, orando, buscando mi presencia, olor agradable, sus oraciones son agradables. Me busca de madrugada, es como yo he ordenado, olor agradable. Ofrenda agradable. Y vamos a ver otro caso, vamos a ir viendo otros hombres que también hicieron ofrenda. Vamos a Abraham en 22:8. En Éxodo 22, Génesis 22:8, perdón, Génesis 22:8. Es para que aprenda que es tan importante los altares, porque los altares es donde Él permite que el hombre haga su sacrificio y Él pueda bendecirlos. Pero los altares hay que tener cuidado cómo presenta la ofrenda siempre. Ese es el punto. 22:8, ¿qué pasó aquí? Y respondió Abraham, Elohim se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. ¿Qué pasa aquí? Abraham iba con su hijo Isaac para ser sacrificado en el altar. Vamos desde el 7 a que entienda el contexto. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es que iban juntos y le había dicho, Abraham, dame a tu hijo único al que amas, dame por sacrificio. Entonces él iba llevando a su hijo Isaac, y entonces el hijo Isaac se preocupa y dice, a ver, llevamos el fuego, llevamos la leña y el cordero. El cordero, el sacrificio iba a ser él, pero era solo una prueba para el Eterno. Él no iba a permitir sangre humana.
Solo era una prueba para probar el corazón de Abraham, si estaba dispuesto a entregar todo lo que ama en el altar, lo que más ama. A veces por eso no tampoco viene la bendición. Yo amo mi platita, no me toque, pastor, por eso yo no pongo lo que es del Señor. Entonces, el rato que usted no pone ese ídolo en el altar, el Señor no lo puede consumir. ¿Cuándo muere ese ídolo? Cuando usted da lo correcto, cuando hace la ofrenda correcta. Ahí está muerto ese ídolo. Entonces, aquí vemos que le dice, ¿y cuál es el corderito? Y le dice en 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. 9. Y cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Lo primero para encontrar con el Padre, un altar. Edificó un altar. Y compuso la leña. Arregló la leña. Ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Porque esa era la orden, que el sacrificio iba a ser Isaac. Él lo amarró. Aquí quiero aclarar una cosa. Isaac no era un niño como le puede engañar a un niño de unos 5 o 6 añitos. Vamos a jugar al holocausto. Te voy a amarrar. Y el niño como de 5 años, ya papi. No. Isaac era más o menos un joven de unos 18 o 20 años. Entonces no era ningún engaño que le digan, mijito, vamos a jugar, mi chiquito, vamos a jugar al holocausto, te voy a hacer un jueguito bonito, ven, te amarro y jugamos bonito. No. Él no era un niño, era un joven. Y si Isaac permite esto y no se queja, porque aquí dice que Isaac ató a su hijo y no dice nada más. Si es que es un joven, hablemos de 17 años, y se deja amarrar y va entendiendo qué es el holocausto, quiere decir que su padre había enseñado el temor de Adonai a Isaac, y él sabe que cuando el padre ordena algo es perfecto y él sabe por qué lo hace. Por eso al hombre rico le dijo, deja todo y sígueme. Siempre nos dice, deja en el altar lo que es tu ídolo. A lo mejor hasta ese momento el ídolo de Abraham era Isaac, era mi único hijo, mi heredero, mi varón, el de la promesa. Hay mamás así. Yo no digo que está mal amar al hijo, pero ser ídolo es otra cosa, que dependo de él. ¿Por qué no viene al culto? Es que mi hijo no quise que vayamos. Entonces te pone al hijo para la adoración, para la alabanza. Eso es lo que estaba pasando a lo mejor con Abraham. Habían puesto un ídolo al Señor, pero el Señor quería ver si era capaz de poner en el altar su ídolo. Otros tienen ídolo teléfono, otros tienen ídolo dinero, otros tienen ídolo, no sé, una esposa. ¿Por qué no vino? Es que mi mujer dijo que no, quería venir, ya no fuimos. Entonces es un ídolo porque está moviéndose con el ídolo, no con su corazón, no con el espíritu. Por eso yo le digo, ¿cuántas veces me dice, pastor, no viene porque mi mujer no quiso venir? No ponga el ídolo en el altar, no ponga el ídolo delante del Señor. Y no me entiende, ahora está entendiendo. Abraham tenía un ídolo, ¿quieres servirme de corazón? No quiero que tengas nada ni nadie sobre mí. Por eso en Mateo nos dice, el que ama a padre o a madre más que mí, no es digno de mí. A padre, madre, hijo. Hay personas que me dicen, pastor, ya no voy a venir a la congregación. ¿Por qué? Porque mi mamita no quiere que venga. Nunca nos va a decir el diablo, vayan a donde están aprendiendo. Y no es que digo que su mamá o la abuelita sea el diablo, no. Si el diablo está en ellos, que dice, está yéndose a un lugar que no le conviene que vaya. Más bien usted empiece a ayunar y orar por esa persona para que ella venga a los caminos del Señor. Venga, se arrepiente y ella también reciba a Yeshua como Señor y Salvador. No pelee, empiece a ayunar por esa persona que la que más problema le hace. No vengas, empiece a ayunar. Porque es un espíritu de ella, un demonio en ella, que dice no le dejes ir, no le dejes ir. Empiece a ayunar para que ese demonio se quebrante y esa persona también venga acá a adorar a Dios de Israel. No pelee en la carne, no le dé gusto al diablo. Entonces aquí estamos viendo el caso de Abraham, que le tenía seguramente ese ídolo. Entonces el Señor decía, ¿estás dispuesto a poner tu ídolo en el altar? Le dejó a ver si era cierto. Y entonces Abraham lo acostó, lo amarró bien, tomó un puñal, y el momento en que le iba a degollar a Isaac, un ángel dice, detente. Solo quería saber que estás dispuesto a soltar el ídolo en el altar. Vamos a leerlo aquí, dice. Y entonces en 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Yahvé le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. 12. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada,
porque ya conozco que temes a Elohim. ¿Cómo conoce? Porque tú me pusiste sobre tu hijo. No dijiste, no, Señor, en tal caso llama a otro, yo no sirvo para ser el padre del pueblo de Israel. Usa a otro porque yo le amo tanto a Isaac que no lo quiero perder ni sacrificar. Veo que temes, que ni pusiste ni a tu hijo delante de mí. Ahora sé que me temes. Bien, vio lo que pide el padre, que esté en el altar puesto su ídolo. Y cuando usted no suelta el ídolo, el Señor no lo puede bendecir. Sea cual sea su ídolo, cualquier cosa que tenga el ídolo. Muchos tenemos en este tiempo el ídolo dinero, otros tienen el ídolo celular. Quítele el celular a una persona y ese se vuelve loco y peor si se le robaron y empieza a sacar plata donde sea para comprarse otro y sube. Yo quisiera que así sean cuando se les pierde la Biblia. Se perdió mi Biblia, pastor, se perdió mi Biblia. Una platita para comprarme una Biblia nueva. Ay, quisiera decir, esos son los hijos del Eterno. Ahí está su corazón. ¿Dónde está su corazón, hermano? Se le perdió la Biblia, un mes después viene, ay, aquí ha estado mi Biblia. Bien guardado ahí atrás. Gracias, pastor, que me ha guardado un mes la Biblia. Entonces, estoy haciéndole ver porque hay un ídolo que a veces la gente no se da cuenta. El celular. A usted le quitan el celular y se pierde la paz que sobrepasa todo entendimiento. No encuentra más de una hora el celular. Mi celular, mi celular, mi celular. Así debería tener. No he orado este día, Señor. Mi oración, mi oración. No, Señor, no oré hoy día. Mi oración. Así debería ser. Hoy no he ayunado en esta semana. Hoy, Padre, tengo que ayunar, tengo que ayunar. Cosa que ahí el primer lugar es Él y no el ídolo. Yo les estoy hablando porque hay ídolos de nuestras vidas que no nos damos cuenta. Cuando digo, ¿tiene algún ídolo? No, ninguno. Todo lo que nos quita la paz, eso es ídolo. Cuando a usted no le quitan, y eso le quitó la paz, ese es un ídolo. Si quiere saber, es un ídolo, le quitaron el celular, perdió la paz, ese es un ídolo. Por eso aquí le hago en la congregación, apague mi celular. Saque el ídolo aunque sea en la presencia del Señor. No es por mal, el pastor odia la tecnología. No, yo no odio. Simplemente quiero que saque el ídolo de su corazón y vaya sintiendo que es algo, sí sirve, pero no es importante para quitarme la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, lo mismo fue probado a Abraham. ¿Eres capaz de darme tu hijo, al que amas, al que adoras, al que es tu único hijo? Por eso le dice, quiero que lea en 22:2. ¿Cómo le dice el Señor? Para que vea lo que le estoy diciendo, que de ahí viene. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Qué le está diciendo? Y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Toma tu ídolo y tráemelo, porque veo que amas tanto a ese hijo. Amas tanto a ese hijo, es tu único, lo tienes como la niña de tus ojos. Voy a probar si eres capaz de dejar ese ídolo o le pones antes que yo. Y al altar solo se puede llevar lo verdadero. Entonces en ese momento le está probando a ver, por eso dice, cuando le iba a matar y vio que en el corazón sí lo iba a matar, le dijo, no, solo quería ver tu corazón, veo que no me pones ni a tu hijo delante de mí. Recibe la bendición. Este rato le dio la provisión un carnero. Y le dice, leyendo en 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Sí ven? Cuando usted hace las cosas correctas, el Padre provee. Él no sabía la solución del Eterno, que Él tiene siempre soluciones hermosas. Cuando dejas el altar, a veces hay la comodidad. ¿Por qué no viene gente al culto el sábado? Pastor, yo el sábado duermo hasta las 10. ¡Qué pereza levantarme a las 8! ¿Qué es su ídolo? Su comodidad. Pero si le hubieran dicho 7 de la mañana, nos vamos a ir a un picnic con un grupo de amigos, unas cervecitas a la playa, desde las 5 está en pie. Eso pasa. Eso pasa, hermano. Ahí está viendo, hay un ídolo. Yo, mi comodidad, pues. Pero para el Señor, qué pereza, 10 de la mañana, qué pereza. Hay ídolos, hermano, que ni cuenta nos damos estar en nuestros corazones. Y cuando uno viene al altar, tiene que venir con un corazón recto y sano y tempranito, porque yo quiero alabarle a mi Señor. Con un corazón agradable, que sea olor fragante, mi adoración, mi alabanza. No cuando ya están cerrando la puerta, espere, hermanito, espere, háblame Dios.
Porque yo quiero una alabanza sincera, mi Padre, dale con un corazón sincero que anhela su presencia. ¿O no quiere dar una adoración sincera? ¿O no quiere recibir una bendición cuando su alabanza es sincera, temprano, y se siente feliz, sale de aquí renovado, lavado de sus pecados por la sangre del Cordero? ¿Ya? Vamos a ver otro altar. Vamos a ver otro altar que vea que toda la Biblia está llena de altares. Vamos a Isaac, que también levantó un altar en Génesis 26, 24. Yo le voy mostrando, todos los hombres del Eterno levantaron altares porque en esos altares estamos buscando de su misericordia. Y si hacemos bien en el altar la ofrenda, la entrega, entonces viene la bendición. Si no hace bien la ofrenda en el altar, no hay bendición. Vemos que Noé recibió un pacto para la humanidad. Abraham recibió un cordero, un animalito para que sea sacrificado. Cuando usted hace bien en el altar las cosas, enseguida viene la bendición. Vamos con Isaac. 26, 24, Génesis 26, 24. Y se le apareció Yahvé aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Al oír estas palabras, el de gratitud que hizo Isaac, edificó allí un altar e invocó el nombre de Yahvé y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y allí tuvo agua. Él levantó el altar y recibió el altar. ¿Y qué más? Desde ese momento él tiene agüita, porque en ese entonces el agua era un lujo y la única forma de conseguir agua era en los pozos. Él hace un altar y después construye el pozo. Como hizo correctamente la ofrenda en el altar, el pozo tuvo agua. Y es más, la presencia de Dios estuvo desde ahí, porque eso lo vemos en 28. Ellos respondieron, la gente le llama, cuando veas cómo hizo bien el altar, la gente ve que en él es bendecido. Y en ellos respondieron: hemos visto que Yahvé está contigo, y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. O sea, se dan cuenta, el Padre Celestial está con Isaac. Hizo ofrenda. Ahora mejor queremos hacer pacto contigo, no ser enemigos tuyos, porque si peleamos contigo, tu Padre, el Elohim de los cielos, va a pelear por ti. Así que mejor seamos amiguitos. Los enemigos se vuelven amigos. No vale pelear, este hombre tiene el favor del Eterno. ¿Cómo vamos a pelear? Hagámonos amigos, mejor Isaac. No ha pasado nada. Porque con este hombre vemos que está el Eterno. Y si le hacemos algo contra él, el Padre Celestial le defiende. Es otra razón que en los altares usted recibe misericordia, favor y gracia. Entonces a mí me atormentan, me siguen, pero si no vienen ni a adorarle, no viene a su culto el día que lo ordenó, ¿cómo quiere recibir ese favor de que la gente mire con respeto? Este hombre tiene la presencia del Eterno, le respetan, la presencia del Eterno le respetan, ese favor, la gracia viene en los altares cuando hacen bien las cosas. Isaac hizo el altar y recibió ese favor y recibió el agua del pozo que necesitaba para tener agua. ¿Ya? Vamos a ver ahora otro. Nos vamos a Jacob, Génesis 35, 7. Estamos viendo los altares que tienen resultado cuando se hace bien las cosas. Eso es lo que él pidió. Yo quiero un altar y quiero sangre. Por eso en cada altar se sacrificaba un animal puro. Ahora vamos con Jacob. Ya vimos a Abraham, vimos Caín y Abel, vimos Noé, vimos Abraham, vimos Isaac. Ahora vamos con Jacob. Vean, los hombres del Eterno saben que el altar es un lugar de misericordia, de perdón y de bendición. Entonces vamos con Jacob en 35:7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar Betel, porque allí le había aparecido Elohim cuando huía de su hermano. Mire, entonces aquí él era perseguido por su hermano, pero ahí se le apareció el Eterno. Y él, como hizo, le defendió. En gratitud que le defendió, levantó un altar. Él huía de su hermano y se le aparece el Eterno y dice: no huyas, yo estoy contigo. Entonces, y en ese momento, él se da cuenta que la bendición del Eterno está en esos altares que levanta para agradar al Eterno. Le protegió de su hermano que le perseguía. Se le presentó el Eterno y dijo: no corras, yo estoy contigo.
Y va y le da una promesa en 35:11. También le dijo Dios, el Elohim: yo soy el Elohim omnipotente, crece, multiplícate, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Ahí está la bendición. Hizo el altar y enseguida el Padre manda la bendición, la promesa que la tierra ahora le da a él, la tierra de Abraham, de Isaac, le entrega a Jacob, y que va a haber gran cantidad de gente descendientes de él, que son las 12 tribus de Israel, después que hace el altar. Entonces, mire, la intención del altar es alcanzar misericordia, favor, gracia, bendición, protección. Cuando usted se acerca a un altar confiadamente, recibe eso, cuando viene con un corazón sincero al altar. Vamos a ver a David ahora. Vamos a David en 2 Samuel 6:13. Estamos avanzando con la Biblia, que vea que todos los hombres del Eterno, los de la Biblia, los de las Sagradas Escrituras, siempre han levantado altares, aun cuando iba a traer el arca del pacto, para que haya misericordia y favor, la gracia del Eterno se derrame en Jerusalén. Él iba a traer el arca del pacto desde Silo, en una montaña de Silo donde estaba el arca del pacto, y la iba a traer a Jerusalén, porque él decía, el arca del Señor no puede estar en Silo, debe estar en Jerusalén, que es de la tierra que él escogió. Y le trae el arca, y ¿qué es lo que pasa? Primero trae mal, trae cargado en un buey con caballos y en un coche, y ese momento se cae el arca, y un hombre le sostiene, dos hombres le sostienen, y cae muerto ese rato. Y el padre dice, así no he ordenado que se mueva el arca. Entonces vamos a ver esto en 2 Samuel 6:13. Porque cuando se hacen las cosas a la manera que él nos ordena, no es agradable. Mire cómo lo quería llevar él en 6:3. En 2 Samuel 6:3. Después vemos el 6:13 que le dije. Él quiso llevar a su manera. El Padre Celestial había dicho, sobre los hombros de los levitas llevaréis el arca del pacto. Le ordenó eso desde Moisés. Pero David, queriendo hacer bien, hace construir un carro nuevo, jalado por bueyes. Aparentemente la idea es buena. Aparentemente es excelente. Qué bueno, un carro nuevo, nunca usado por nadie. Qué buena idea de David. Pero eso no es lo que ordenó el Padre. En su altar no se puede hacer lo que yo creo, sino lo que él manda. Entonces vamos a ver qué pasó. Pusieron el arca de Elohim sobre un carro nuevo. Qué bueno, carro nuevo que nunca ha sido usado. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, iba delante del arca y en 5. Y David, toda la casa de Israel, danzaba delante de Yahvé con toda clase de instrumentos de madera, con arpas, con salterios, con panderos y flautas. Pero cuando llegaron en 6 a la era de Nacón quiere decir correcto, la forma correcta de hacer las cosas, llegaron a una hacienda, por decir, que se llamaba Nacón, y Nacón en el hebreo quiere decir perfecto, correcto. Cuando llegaron a la forma de hacer correcto las cosas, Usa extendió su mano al arca de Elohim y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahvé se encendió contra Usa y lo hirió allí Elohim por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Elohim. Y se entristeció David por haber herido Yahvé a Usa, y voy a ver en qué lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Qué es lo que pasa? Se le ocurrió la genial idea de hacer un carro para llevar al arca. La idea es buena, pero en la iglesia y en el altar no funcionan las buenas ideas. Pastor, yo no voy a dar una ofrenda de alabanza. Yo vengo solo después de que se acabe la alabanza. Lo mismo es. Ahí no es una ofrenda correcta. Yo no voy a entrar en la presencia con alabanza, porque él dice, entrar por mis atrios con alabanza y acción de gracias. Por eso yo pongo la alabanza, porque es la manera que él pide que entremos. Entren con alabanza, con acción de gracias. Entonces ahí lo alabo, lo adoro, y entonces por ahí entran por mis puertas con alabanza y acción de gracias. Entonces aquí puesta la genial idea de David, voy a hacer en un carrito nuevo jalado por bueyes, pero los bueyes tropezaron y se cayó el arca, y el rato que se iba a caer, un hombre puso las manos para sostenerlo y murió instantáneamente. ¿Qué pasó? Dijo David, ¿qué pasó? Entonces la próxima vez vuelta él dice, Señor, le deja ir como un mes en la casa de este hombre, de un hombre que por ahí estaba,
y le deja el arca, tuvo miedo y se va a orar y le dice: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué murió? ¿Qué pasa? Y cuando le dicen: David, ya en la casa de este hombre ha prosperado, entonces él se da cuenta que lo que pasa es que él llevó el arca en los hombros de los levitas, es la forma como está escrito en las Sagradas Escrituras, y él le llevó sobre un carro nuevo. Aunque la idea era buena, no era la justicia del Eterno. Quiero que entienda: Señor, no voy a dar mi diezmo, yo voy a dar lo que yo puedo, lo que yo creo. La idea es buena, pero no es la voluntad perfecta, por eso no hay bendición. Yo le tengo que decir eso, no que voy tras del dinero, no, sino que le enseño a hacer bien las cosas. La idea es buena. O dice, por ejemplo, tengo dos ingresos: el uno es un sueldo, el otro es un arriendo, el otro es unas inversiones. Le doy del sueldo. Del arriendo no. De las inversiones tampoco. Ese es mi plata. ¿Entiende? Cuando empezamos a hacer esas cosas, la ofrenda ya no es agradable. Y no me bendición. Porque se es de todo. De todo. Entonces también, si usted echa alabanza, voy a alabarle 5 minutitos nomás. 5 minutos. Ya llego 9:55 ya. Un altar con una ofrenda de alabanza pobre. Pobre. Por eso yo les decirles: venga temprano, para que esté desde el comienzo en una ofrenda de alabanza completa. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué pasó. Ahora sí, en 13. Después que lleva desde el 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Yahvé ha bendecido la casa de Obed, donde dejaron el arca, y todo lo que tiene a causa del arca de Elohim. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Elohim de la casa de Obed-edom a la ciudad de David, a la Jerusalén donde estaba la casa de la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él se acordó: todo hay gracia y favor cuando se hace altar. Él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahvé, y estaba David vestido de un efod de lino. Y así, dice, y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Yahvé con júbilo y sonido de trompeta. Si ve, entonces, cuando vino las cosas a la ofrenda, entonces se dio cuenta, el error que cometí era un pecado que no he pedido perdón. ¿Cómo tengo que hacer? Voy a levantar un altar de adoración, un altar para hacer un sacrificio de paz, y voy a sacrificar un buey, y voy a derramar la sangre, que es la que redime mi pecado, que la primera vez cometí. La primera vez llevé a mi manera, ahora voy a pedir perdón, que la sangre que voy a poner en este altar redima mi pecado, y ahora sí voy a hacer bien las cosas. Para eso es el altar, para redención de pecados. Y por eso yo le doy la sangre, para que sea redención por su alma. ¿Ya va entendiendo ese mensaje que trata de decir? Yo les doy la sangre. Entonces en mis altares, para yo poder perdonar, tiene que haber sangre. Pero sangre de animales limpios, como lo hizo Noé, como lo hizo Abraham, como lo hizo Aarón. No puede hacer lo que usted cree. Vamos con Salomón. Aquí mismo, en 2 Samuel 24:21. David comete otro error. ¿Cómo consigue el perdón? Otro altar. Vamos a 2 Samuel 24:21. Los altares son lugares de redención. 2 de Samuel 24, 17. Él cometió un error, censó al pueblo. ¿Cuál era el error? Censar, ¿qué hay de malo? Quería saber con cuántos hombres cuenta para la guerra. Como era un guerrero y tenía siempre guerras David, y el padre lo permitía, él no confió en el poder del Eterno, sino él dijo: voy a ver cuánto es mi ejército, voy a contarles cuántos tengo. En ese momento ya está contando con la fe y el poder del Eterno. Con el poder, dice: no es por espada, no es por ejército, es por mi Santo Espíritu, como vencerás a tus enemigos. En ese momento David comete el error. Voy a contar. Por eso el título dice: David censa al pueblo. Quiero saber cuántos tengo, cuántos soldados tengo, cuántos guerreros tengo, cuántos. Estaba confiando en el modo humano.
Por eso le va mal al que diezma mal, porque dice, a ver, voy a hacer cuentas, cuánto tengo, cuánto gasto, cuánto pago la luz, el agua, los bancos, pago todo, y de lo que me sobra voy a diezmar, porque está confiando en su lógica, no en el poder sobrenatural del Dios de los cielos, de Yeshua, que multiplicó los panes para 5,000 personas con 3 panes y 7 peces. No está creyendo en eso. Entonces usted está en su lógica. No, yo primero pago esto, otro, y cuando me sobre de lo que me sobre, diezmo. No es lo que, eso no es fe. Eso no es confiar en Él. Eso hizo David. No confiaba en el Padre Celestial. Dijo, voy a contar cuántos soldados tengo. ¿Y qué pasó en 17? Empezó una peste que empezó a matar. Un ángel mataba a toda la gente del pueblo. 17, y David dijo a David, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, dice. Yo pequé, Padre, yo hice lo malo. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Ahí se le cuenta para David, pequé, Señor, yo pequé. A mí castígame, estás matando al pueblo sin motivo, porque yo los hice censar, yo pequé. Dejé de confiar en ti, confié en lo que mis ojos, en mi lógica, en mi dinero. No confié en tu poder y en tu santidad y en el poder de que tú puedes multiplicar al 1000 por 1 si te place. Confié en mi lógica, en mi cuenta bancaria, en mi hermano, en mi amigo, en mi mujer, en cualquier cosa que puso la confianza. Ese momento usted pierde la confianza. Pastor, yo tengo un médico de cabecera, un médico que... No, yo tengo un médico, pero después de confiar en mi papá, ayuno, oro, y después de él, voy a lo que quiera del médico. Si es que ya a lo mejor ya me sané en ayuno y la oración, ¿para qué me voy? Entonces dice que no confiemos nunca en ningún hombre. Y dice aquí, vino el profeta Gad el 18 y le dijo a David aquel día, sube, levanta un altar a Yahvé en el era de Emuná Jebuseo. O sea, dice, mira, está muriendo todo el pueblo, alcanza misericordia, haz un altar, hazlo, porque David le dice, profeta, ¿qué hago? Dime, profeta, ¿qué hago? Porque yo pequé y están muriéndose por cientos la gente de mi pueblo y yo no quiero que mueran. Y entonces el profeta le dice, haz un altar, porque en él hay misericordia del Padre, anda y sacrifica. Entonces vemos en 22, 21, va a la tierra de donde él vivía una runa en una parte alta de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué viene mi Señor? Estamos aquí en 24:21. 24:21. Estamos en 2 Samuel 24:21. Y aquí le dice al Señor, a un dueño de unas tierritas que había en la parte alta de la ciudad de Jerusalén, que le venda esa tierra porque él quiere hacer ahí el altar para salvar al pueblo. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi Señor al rey, a su siervo? David respondió, para comprar de ti la era, la finca, a fin de edificar un altar a Yahvé para que cese la mortandad del pueblo. Si ve, el altar es un lugar para alcanzar misericordia, pero tiene que ser hecho un sacrificio. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que viene pareciera. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, rey Arauna, le da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Yahvé, tu Elohim te sea propicio. En 24, el rey dijo, no, sino por precio te lo comparé, porque no ofreceré a Yahvé, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Eso es agradable a Dios, algo que me cueste. No estoy hablando yo, está escrito, porque eso es creerle. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Y edificó allí un altar a Yahvé y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Yahvé oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. O sea, mire cómo uno alcanza misericordia yendo al altar y haciendo un sacrificio correcto conforme manda la palabra. Él invirtió dinero, animales en el ofrenda. Y allí fue aceptado. Todo esto tiene que ver para que entiendan. Los altares son lugares de misericordia, donde puede el Padre cambiar, poner protección, multiplicar. Pero el altar tiene que hacerse con una forma que Él mandó, no como yo creo. No me canso de repetir eso, hermanos, porque hay bastante gente aquí que no hace lo correcto en el altar. Y por eso no ve victoria en sus negocios, no ve victoria en sus oraciones, no ve respuestas. Porque el altar no está entregando la holocausto correcto. Pastor, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Pero yo me mando orando que no pasa nada porque usted no hace lo correcto en el altar. En cambio hay gente que dice, nunca se acuerda que de repente una lesioncita. Pero en cambio lo veo bendecido.
Porque él hace siempre lo correcto delante del Señor. Y no me está diciendo, ore esta semana porque esto no hay, ore porque esta vez no hay ventas, ore porque está haciendo lo correcto siempre. Y el Padre es fiel y su palabra permanece para siempre. Y Él es fiel a su palabra, a sus promesas. Va entendiendo el poder del altar, pero estos altares también pueden ser atacados por el mal. Y ahí vamos a ver que el diablo también, copiador de la Biblia, también pide altares. También pide altares. El diablo también pide sangre, pero él no pide sangre de animales, pide sangre humana. ¿Recuerda usted los altares que tenían los adoradores en los reyes antiguos que vamos a ver? Sacrificaban los hijos a los demonios y tenían poder. O sea, un altar es un lugar para tener misericordia del Dios que sirve. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de esto, lo que dice en Deuteronomio 12:31. ¿Qué hacían los del pueblo de Israel cuando se apartaba del Eterno? Se olvidaba de adorar al Dios de Israel y empezaba a adorar a otros dioses, pero estos otros dioses decían, yo no quiero borrego, yo no quiero buey, quiero sangre de tus hijos. Por eso dice en Deuteronomio 12:31, le prohíbe esto porque sabía que eso iba a pasar. Esos son los altares malignos. Entonces el diablo, que es imitador, copia de la Biblia. ¿De dónde saca esto? De la Biblia saca esto. No es que él nos inventa los altares satánicos, los altares de masones, y ahí sacrifican niños y sacrifican doncellas. No es invento. El diablo es copiador de la Biblia. Él también pide sangre, pero no quiere de bueyes, quiere sangre de humanos. Y la gente que vive confiada, que aún los satánicos de bajo nivel sacrifican animales para tener poder en los altares demoníacos, porque no tienen plata para pagar, sacrificar a personas, pero en cambio los de alto nivel, los maestros satánicos, ellos sí tienen capacidad para sacrificar personas. Entonces vamos aquí, en Deuteronomio 2:31 dice, no harás así a Yahvé tu Elohim, porque toda cosa abominable que Yahvé aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego, y a sus dioses. O sea, ¿qué es lo que piden los dioses falsos, los demonios? Cuando Israel se apartaba, ellos les pedía que les sacrifiquen sangre humana de sus hijos. No, yo no quiero sangre de cualquiera, tu hijo. Y eso es lo grave, porque yo he ayudado a muchos hermanos que estaban en el satanismo y que algún rato me tuve que ministrar a un hermano que había hecho pacto con el enemigo y le había dicho, ¿quieres poder? Yo te hago famoso, te hago cantante, que en un mes vendas por cientos las canciones, solo dame el sacrificio a tu hija. Él tenía una hijita chiquita. Es que eso es lo que pide el diablo, dame sangre, pero sangre de tus hijos, y yo te doy poder, y yo te doy victorias. Vamos a ver ejemplo de estos en la Biblia. Vamos a Jeremías 7:31. Entonces yo le doy gracias al Eterno que nosotros tenemos entendimiento de los altares, que solo en el altar se pide una sangre, y siempre decían, como el levita decía en la fiesta del perdón, en expiación, un cordero puro, limpio y sin mancha, el único requisito que pedía para ser sacrificado al altar del Padre Celestial. En cambio aquí el diablo no pide eso. Jeremías 7:31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no los mandé, ni subió de mi corazón. O sea, mire, pueblo de Israel, aquí estamos el título viendo, castigo de la rebeldía de Judá. La tierra del pueblo de Judá, reino del sur, se convirtió a dioses falsos. Y empezó a subir, en vez de ir a adorar en Jerusalén, a subir a Tofet, a adorar a un Dios que pedía, dame tus hijos, dame sangre, pero como quiero sangre en mi altar de tus hijos. ¿Por qué cree que los abortos le dan poder al diablo? Porque sangre de los hijos. Y esas clínicas de aborto es un buen lugar para que los satánicos tomen y levanten ahí un altar de adoración a Satanás.
las clínicas de abortos, las clínicas donde hay gente que mata en vez de sanar. Esos lugares, cárceles, donde hay matanzas, son lugares donde Satanás puede levantar un altar para adoración a él. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa en las cárceles? Se levanta un altar satánico a la Santa Muerte, pero la Santa Muerte pide holocausto, porque la Santa Muerte es un demonio que dirige todo esto que es de corrupción, de la droga, de todas estas cosas. Pero ella pide para darles poder y seguir trabajando en la droga. Sangre, matarse en la cárcel. Y esa sangre le entregan a esa diosa. Y a cambio de eso las ventas de drogas aumentan y la multiplicación. Y los barcos salen llenitos de droga. Y la gente vende más droga y llega más droga porque sacrifican sangre. Si no sabe por qué suceden estas cosas, venga conmigo los miembros de la sanidad interior. Aprendemos de todo esto. Le estoy explicando con Biblia para que no diga de dónde saques la doctrina. Eso es lo que hace Satanás. Él copia de la Biblia, que el Padre dijo, sin sangre no hay redención. El diablo también dice, yo también quiero mis altares sangre, pero no quiero de borregos, de corderos, quiero la sangre de humanos. Vamos a ver otro caso. Nos vamos a ver a un rey, a Manasés. Segunda de Reyes 21:4. Segunda de Reyes 21:4. Segunda de Reyes 21:4. Hubo un rey Manasés que era malo. Era malo delante del Eterno. Hizo lo abominable. Este rey Manasés. Pues ahora vamos a ver reyes de la Biblia que hicieron esto. Levantaron altares de perversión para adorar al diablo. Y ahí tienen poder. ¿Por qué creen que los brujos para hacer una maldad a alguien sacrifican y se traigan un cuy? Para mí, no, de esas cosas no sé. ¿Cuántos venimos de un mundo caído? Venimos, digo, porque nadie era santo antes de llegar a Yeshua, antes de ser perdonado. Y iba a hacerse una limpia y el brujo le decía, traiga un cuy. Y al cuy le sacrificaban y esa sangre era en el altar para que le haga el milagro. Y salía, ya estoy sanito. El brujo me pasó el cuy, ahora sí ve. Claro, recibió un milagro por el cuy, la sangre derramada en el altar del brujo. A un dios, demonio. Ahora va entendiendo. La curandera dice, traiga el huevito. Los huevos tienen sangre. Rompe un huevo y hay sangre. Y le pasa el huevo al cuerpo, sacrificio de sangre y rompe. No, esto no es nuevo, hermano. Usted tiene que entender, el diablo no es nuevo en las cosas que hace. Coge de la Biblia. Aquí vemos entonces este hombre, dice en 21:2, e hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, según la abominación desde las naciones que Yahvé había echado de delante a los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal. La cosa es levantar altares a demonios. E hizo una imagen de Aserá, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Cuando se refiere que un hombre malo está adorando al ejército de los cielos, no es a los ángeles, es a los ángeles caídos. No es a los ángeles del Padre Celestial, porque ellos están en el tercer cielo. Es a los ángeles caídos que están en el segundo cielo. Por eso dice a todo el ejército de los cielos, del segundo cielo, donde están los demonios. Y rindió culto a esos demonios, a esas cosas, dice, ni siquiera dice demonios, a esas cosas. Y aquí dicen 4, y asimismo edificó altares en la casa de Yahvé, de la cual Yahvé había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares en 5 para todo el ejército de los cielos en los 2 anchos de la casa de Yahvé. Pasó a su hijo por el fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así hacer lo malo ante los ojos de Yahvé para provocarlos a ira. ¿Sí se da cuenta? Hizo un altar para que adorara a sus dioses. ¿Y qué puso en ese altar? Sus hijos, para tener poder. Y este rey reinó 55 años a punto de hacer eso. Lo dice en el 21:1. Reinó 55 años, tuvo un reinado largo porque se rindió a Satanás y Satanás le daba el favor de seguir siendo rey. Pregunto, los famosos del mundo que se mantienen en lugares de gobierno y autoridad años de años, ¿no tendrá, y si no sirven al Dios de Israel, ¿no tendrán algo que ver con esta forma de mantenerse en el puesto de gobierno?
Solo le pregunto para que usted medite. Hay gente que está del mal años, reyes, príncipes. ¿No le parece que debería de hacer algo igual que este rey Manasés para mantenerse en el poder? 55 años pasó en el poder, dice 21:1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. ¿Cómo se mantuvo tanto tiempo este rey? Si David estuvo 40, Salomón estuvo 40. ¿Cómo estuvo Manasés 55? Ya ven, sacrificando sangre en los altares a los demonios. Por eso yo le digo, cuando usted viene conmigo, no le estoy enseñando doctrina, le estoy enseñando Biblia, para que vea con ejemplos. Vamos a ver otro rey. Vamos a ver al Segunda Reyes 17:16. Otro rey. Por eso los iniciados en el satanismo, todos son chilos, generalmente son muchachos sin plata. Cuando empiezan a hacer sus sacrificios, ¿qué es lo que les pide el diablo? Bueno, no tienes plata para un sacrificio, córtate. Y empiezan a cortarse, a sajarse. Y usted ve a esa gente que está en el satanismo, porque les dice, sangre quiero para hacerte poder. Como no tienen plata para comprar algo, se cortan las vainas y esa sangre ofrece. Todo tiene una razón. ¿Sí? Entonces conmigo está siempre caminando en esa revelación de las cosas que hace el enemigo, y que el pueblo perece porque le faltó conocimiento, porque los pastores no enseñan de estas cosas y toman a la ligera que esto es así. No, hermano, no es de tiempo, tenemos que abrir los ojos, porque el diablo se está levantando contra el mundo, y si usted no sabe de estas cosas, va a creer que todo es inocente, que es santo, que no es más que cultura, que es cultural. Pregunto yo, cuando hubo un señor que dio una autoridad acá a estas provincias, hicieron una gran reunión a la Pachamama. ¿Y qué sacrificaron ahí? Gallinas, sangre. ¿Será casualidad? ¿Consagraron esta tierra a ese demonio? ¿Coincidencia? Yo me voy siempre a meditar para que abra los ojos. Porque el mundo está lleno de maldad y nosotros estamos ciegos. La iglesia perece porque no tiene conocimiento. Veamos este rey. ¿Cuál otro rey es? Hoy le dije 17:16. Este rey es el rey, es los hijos de Israel, todos los hijos de Israel. Cuando fueron castigados todos los de Samaria, del reino del norte, ¿qué estaban haciendo? Segunda Reyes 17:16, 16 y 17. ¿Qué estaban haciendo los del reino del norte? Que nunca más existieron desde ahí, fueron dispersos por el mundo y nunca más se volvió a saber de esas 10 tribus. Dejaron todos los mandamientos de Yahvé y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de Aserá, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, provocándole a ira. Por tanto, Yahvé se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Ahí es cuando desaparece el reino del norte. El reino del norte, que tenía como capital Samaria, y el reino del sur tenía como capital Judá. Solo quedó el reino del sur, capital Judá. Por ese pecado de sacrificar niños de Israel, fue llevado cautivo a Asiria, y nunca más se volvió a saber de esos 10 tribus en el mundo, fueron dispersas. ¿Y dónde están ahora las 10 tribus? Haciendo un paréntesis aquí, que tiene que ver con el último tiempo. ¿Dónde están regadas esas 10 tribus? Están mezcladas en las naciones del mundo. Y el Eterno dice, no me volverán a ver más. Calladito, amigo. Siéntate. Y no me volverán a ver hasta que diga mi pueblo Israel, Baruch Abba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Entonces tienen que estar restauradas todas las 12 tribus, no le van a dar solo 3 la bienvenida. Son 12, pero una se regresó con ellos. 10 estaban en el norte, 2 en el sur. Las 2 del sur eran la tribu de Judá y la tribu de Leví, no, de Benjamín. Y se vino a incorporar la tribu de Leví.
Y ese fue el reino del sur. Pero los 9 restantes fueron llevadas esclavas a Asiria y se les regó por las naciones del mundo. Ahora el Padre quiere mandar a Yeshua, su Hijo, por segunda vez a la tierra. Pero dice, cuando el pueblo de Israel me dé la bienvenida. Pero son 12 tribus. Tiene que restaurar las 12 tribus. Así que va a empezar a despertar en el mundo a esas 12 tribus tan regadas. Y por eso empieza a despertarse eso de volver a las raíces hebreas. Porque están despertando los que tienen sangre judía al evangelio en Sion. Es un paréntesis que puse aquí porque aquí fueron dispersos. Por haber sacrificado a los hijos, los regó por las naciones del mundo y nunca más volvió a saber de ellos. Por eso dice, solo quedó la tribu de Judá. Ahí dice en el 18, y solo quedó la tribu de Judá, el reino del sur. Y el reino, y las otras tribus que eran del reino del norte, no se volvió a saber más de ellos. Fueron llevados cautivos a Siria y las mezclaron con las tribus, las regaron por el mundo y nunca más. Pero ahora, antes de la venida de Yeshua, Él va a restaurar nuevamente a su pueblo, a las 12 tribus, no a 10 ni a 9, a las 12 tribus. Y por eso están retornando tribus de todas las naciones que estaban dispersas, están regresando, recién llegaron de la India, creo, una tribu de Manasés, llegó hace unos meses. Y está trayendo de todas partes del mundo al pueblo judío que estaba disperso por el mundo. Porque antes de la venida de Yeshua tiene que estar restaurado Israel. Y aquí es un paréntesis. ¿Por qué les llegaron por el mundo? Porque quemaron sus hijos a dioses falsos. Ahora, quiero que entienda. Vamos a ver otro rey. Vamos a 2 Reyes 16:2. Seguimos avanzando hacia atrás para que vean que todos estos reyes fueron pervirtiendo. Acaz, otro rey. Está viendo que todos han levantado altares, ¿sí o no? Pero en otro sentido, en la Biblia levantaban altares cuando se apartaban del Señor y adoraban a los demonios. 2 Reyes 16:2. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 17 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, su Elohim, como tu padre David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Yahvé echó delante de los hijos de Israel. ¿Sí se da cuenta? Él otro que sacrificó a los demonios para recibir poder. Vamos a ver otro rey. Seguimos viendo otro. A ver si lo encontramos aquí. Segunda de Reyes, ya vimos 16, Segunda de Reyes 3:26. El rey Moab. Mire que algunos reyes no eran tan buenos. En vez de adorar a Dios de Israel, levantaban altares a los dioses falsos, pero no se levanta solo porque quiero calentarme un poquito en el calor, no. O porque me hace frío, no, el altar no se levanta por eso, se levanta porque hay intención de adorar a un demonio para que me dé poder, para que me dé autoridad, para que me dé gobierno. Y eso hace muchas de las tantas sectas del mal que actualmente están en el mundo. Entonces estamos en 2 Reyes 3:26. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que... Estamos en 3:26. Segunda de Reyes 3:26. Tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Cuando están perdidos, esta gente del mal, cuando están siendo perdidos, derrotados, ellos sacrifican hijos para recuperar el poder. Vamos a ir leyendo, 27. Entonces arrebató a su primogénito. No quiero cualquiera. Mato a mi hijo al primogénito, porque el diablo también quiere primogénitos. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Si ve, se retrocedieron los enemigos. ¿Cómo hizo? Porque él puso 700 hombres y no podía defenderse. No pudieron, puso sus mejores soldados, 700 soldados a combatir, no pudieron. Entonces se le ocurre la genial idea: voy a pedir a mi Dios. Y al Dios falso también le gustan los primogénitos. Cogió a su hijo primogénito y lo mató. Y ahora sí retrocedieron los enemigos. ¿Ven por qué se matan a los hijos? La gente que está en estos lugares de poder no tiene pena por los hijos. Porque matar a un hijo representa más poder para ellos, más victoria para ellos, más plata para ellos.
La gente que está en la masonería, los Illuminatis, trabajan con esto. Por eso dice, ¿por qué se pierden niños en los mercados? ¿Por qué hay personas, doncellas o mujercitas desaparecidas? Y generalmente cerca del 31 de octubre, Halloween, 24 de diciembre, solsticio de invierno, sacrificio a Satanás. ¿Por qué desaparecen por esas fechas generalmente personas, niños? Ya va viendo dónde están. Ya va viendo dónde están. Niños, personas desaparecen en los mercados en esas fechas, unos días antes, y nunca más les vuelven a encontrar. Ya saben dónde fueron. Altares. Ahí en Estados Unidos, en Halloween, rituales, te llama la atención. Es que son los días más sagrados del satanismo. Halloween, 24 de diciembre, por algo le puso la Roma le puso a la Navidad. Y el 13 de abril, Día de Maestro. Esos son los días más sagrados de los satánicos y de la gente del ocultismo. ¿Coincidencia que esté en esa fecha puesto el nacimiento, que no es la fecha de nacimiento del Mesías? El Mesías nació en Sukkot. El Mesías judío, el de la Biblia, nació en Sukkot. ¿En que Sukkot qué fecha es? La fiesta es más o menos septiembre, o entre septiembre y octubre. Este año cae, por ejemplo, el 29 de septiembre Sukkot. Entonces, ahí nació Yeshua. Entonces, mire, por eso el diablo con sus doctrinas falsas que le enseñó que Roma cambió, la cambió a las fechas que a él le interesan. Las fechas en que se adoraba al Dios Sol en su plenitud. Roma adoraba la máxima fecha de adoración al Dios Sol, el 24 de diciembre en el solsticio de invierno. Entonces le pasó allá la fecha del Mesías. Así como dice la Biblia, guardarás el sábado. No, Roma no va a obedecer a la Biblia. Tiene su propia doctrina. Cambio al domingo. Porque la Iglesia Católica tiene autoridad, según ellos, de cambiar la Biblia. Y cuando viene acá el sueño bíblico, no se puede cambiar ni una sola letra. Ahí vio aquí por qué es que este hombre sacrificó a los hijos, a su primogenio, para destruir para defenderse a sus enemigos que le atacaban. Mire qué tan, por eso dice el Señor, que Él hace en adoración a estos dioses falsos, a Aserá. ¿Quién es Aserá? Semiramis, o reina de los cielos, que adoran hoy. Vamos a ver quién es la reina de los cielos en Jeremías 44:25, cuando se van a la Churonita. Por eso no me quieren muchos, porque yo les desenmascaro al diablo tal como es. Entonces, no, esto no hay que decirle a la gente. Nos da mucha plata, las ofrendas que vienen desde Estados Unidos se acabarían si les decimos. ¿Entiende por dónde es el asunto? Plata. Y aquí, ¿qué dice Jeremías 44:25? Para que vaya viendo quién es Aserá, Semiramis, o la misma, que más hay en otras épocas se le llamó con este nombre, reina del cielo. 44:25. Entonces, cuando usted está en estos rituales que se hacen a esos santos, a esas cosas, estamos simplemente viviendo lo que el enemigo ha querido levantar para irse contra la Biblia. Dice, así ha hablado Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres habláis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutáis, diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso, ¿a quién? A la reina del cielo, y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, dice 26, oigan palabra de Yahvé, toda Judá que habitáis en tierra de Egipto, he aquí, he jurado por mi grande nombre, dice Yahvé, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Yahvé el Señor, he aquí que yo velo sobre ellos para mal. Estamos en 37. Yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en Egipto serán consumidos a espada, hambre, hasta que perezcan del todo. ¿Qué les castigó por haber adorado a la reina del cielo? Hambre, peste y espada. No puede ser, pastor. Toda la vida yo fui devoto de mi churonita. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A veces nos cuesta, ¿no?
¿Cómo puede ser que haya tanta gente equivocada? ¿Cuánta adoración? ¿Por qué hay tanta énfasis en las marchas y peregrinaciones y buses completos? Y generalmente, ¿qué se pide en un altar? Sangre. ¿Es raro que se vuelque un bus y se mueran todos? No, ya están acostumbrados. Sangre. ¿Quieren milagros? Sangre. Se vuelque un bus. 30 muertos. Cumplido el sacrificio. Milagro a la vista. Todo funciona así. Así funciona el reino. Yo lo digo porque trabajo 17 años en sanidad interior ayudando a la gente a ser libre, rompiendo cadenas, sacándoles de cárceles, liberando casas endemoniadas, hombres y mujeres poseídas por demonios. 17 años tengo ese ministerio para la gloria de mi Padre Celestial. Entonces he entendido tantas cosas que a veces la gente no entiende. Y yo le hablo claro para que sea libre y se arrepienta. Usted fue a esos altares y también puso plata. ¿Levantó o no levantó su altar cuando eran no todos, los que tenían esa fe? ¿Fueron llevando platita o no? Hicieron sacrificio de ir caminando 5 o 10 kilómetros a pie. ¿Y en el camino cómo es? ¿Alabando o darle? Solo dése cuenta. Solo dése cuenta. Estábamos tan cegados que no nos dábamos cuenta. Por eso cuando dice vengo a la Biblia, no puede ser cuánta equivocación tenía, cuánto error. Y está cumpliendo su altar y hay sacrificio de sangre. Por eso que en este tiempo el Señor dice, pero yo pedía, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Yo quiero sangre, pero tiene que ser de un cordero puro y sin mancha. Vamos a Hebreos 12, 9, 22. Hebreos 9:22. Casi todo es purificado según la ley con sangre. O sea que si usted quería ser purificado hasta antes de la venida de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías judío, la única forma que tenía el pueblo de Israel para ser purificado era sangre, pero de animalitos. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Hebreos 9:22. Entonces ahí vamos entendiendo, esa es la ley, esa es la justicia divina que el Padre pedía sangre. Entonces, ¿qué pudo haber pasado para que en el altar, en el tabernáculo que tenía Moisés, sacrificaban corderitos? Tenía que venir un cordero puro, limpio y sin mancha a morir para que él reemplace ese sacrificio. Por eso dice en 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. Quiero sangre para darte gracia, para darte salvación. Entonces ahí vamos leyendo ahí mismo en 9:11, en Hebreos 9:11, pero estando ya presente Yeshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Y mira, dice aquí, vino Yeshua, pero sobre un tabernáculo es lo que tenía Moisés para poner los sacrificios de animalitos, sobre un tabernáculo no hecho por manos de hombre. Estamos en 9:11, no por manos de hombre, un tabernáculo no hecho por hombres, sino un tabernáculo hecho por la misma mano del Padre. Ahí puse la sangre de mi Hijo. Y por eso dice en 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, en 12, ni sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, 14, cuanto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. ¿Sí da cuenta? Entonces el Padre solo aceptó una sangre que Él pidió conforme a su ley. Yo pedí un cordero puro, limpio y sin mancha. Yeshua no tenía pecado. De todo fue tentado y en nada pecó.
aceptado ese cordero para sacrificio por el pecado del mundo. Y ahora en el altar, en el tabernáculo mío, se ha derramado la sangre de mi Hijo. Y aquel que vaya a ese altar sea perdonado de sus pecados. Su sangre acepto. No acepto la sangre de ningún hombre porque todos tienen pecado. La sangre de mi Hijo Yeshua, que no tuvo pecado, sí lo acepto. Y esa sangre va a ser en el altar la que limpia los pecados. Por eso vamos a 1 de Juan. Uno 7. ¿Qué es lo que limpia al pueblo? Él dijo, yo acepto solo sangre. Pero ¿qué es lo que la limpia? Aquí está aclarando el Padre qué es lo que nos limpia. Por lo tanto, si hemos pecado, nos acercamos confiadamente ante el trono de su gracia y por la sangre de Yeshua podemos ser limpiados de nuestros pecados. Pero hay un requisito, confesarlo. No es automático. Mucha gente dice, no, yo ya fui al culto, ya estoy. No, ya estoy perdonado. No. Tiene que confesarlo. Aquí lo vamos a ver. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos, en 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en Él. Si confesamos, dice 9, confesamos, o sea, usted pide perdón por lo que ha hecho. Si confesamos nuestros pecados, estamos en 1 Juan, que está al último, antes de Apocalipsis. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. O sea, ¿cómo tenemos que recibir el perdón en ese altar? Confesando nuestro pecado y el de nuestros ancestros. Porque también nuestros ancestros le dan derecho legal a Satanás. Supongamos que usted tuvo una abuelita que hacía altares al diablo. Era curandera. Y quemaba unos animalitos, un cuisito para el Dios. Ustedes mismos habrán visto. Cada vez que había esas misas de las pasadas, un gran chancho es sacrificado. Y no puede faltar el complemento, que va de la mano. Esas eran nuestras fiestas. Y mientras tanto la gente estaba creyendo que eso adoraba al Dios de los cielos. Sacrificaban un cerdo. Había sangre derramada. El altar, pecado. Adulterios, peleas. Y generalmente, cuando la fiesta había un muerto, ¡qué buena fiesta! Se decía así, ¡qué buena fiesta! Un muerto, cada fiesta un muertito por lo menos. Esa es la ofrenda. El muerto es de la ofrenda para ese altar. Usted hizo un altar de adoración a ese Dios falso. Y el Dios le dice, ¿quieres un milagro? Quiero sangre. En la fiesta, un buen trago se toma y entre ellos uno se mata. ¡Qué buena fiesta un muerto! O fue borracho en la moto, se estrelló. ¡Qué buena fiesta un muerto! Yo he oído decir eso, gente. Buena la fiesta, hubo un muerto. Es el sacrificio que pedía el diablo. Y ahora usted te va todavía a las pasadas. Es que yo no quiero que se enoje mi mamá así, que no se enoje mi tía. Que no se enoje el Padre Celestial, preocúpese, hermano. Todas esas fiestas idolátricas son paganismo. Vamos a ver otro versículo, Hebreos 12:24. Hebreos 12:24. Cuando cayó Abel, ¿qué dijo? La sangre de Abel clama justicia desde la tierra. Cuando ha habido esa sangre inocente, por ejemplo, derramada por los gente del mal, en altares de masones, de satánicos, esa clara sangre está pidiendo justicia de sangre inocente que fue muerta, sangre que fue derramada en las cárceles, en las calles, asesinatos de gente secuestrada y le matan porque no dio la vacuna, no dio lo que le pidió por extorsión. Entonces lo matan. Esa sangre inocente está clamando justicia desde la tierra como la sangre de Abel. ¿Qué es lo que puede calmar esa sed de justicia que está clamando esa sangre inocente, clamando, pidiendo justicia? Es igual aquí que dice a Yeshua en Hebreos 12:24. A Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
O sea, la sangre de Yeshua podemos aplicar sobre esa sangre inocente que se derramó y destruir ese altar maligno. Sí. ¿Sí? ¿Se puede derramar el altar, sobre el altar? Y usted no vuelva a participar de esas obras infructuosas de la sangre, de la carne. A eso nos dice Efesios 5:11. Efesios 5:11. Porque a veces nosotros creemos que no hay maldad en eso, que es inocente. Nada de inocente, es ignorancia nomás del pueblo. Y cuando usted va conociendo la verdad, se va apartando, no por obra de hombre, sino que es la revelación del Espíritu. ¿Y por qué cree que mucha gente no le gusta nuestra congregación? Porque quizás soy muy frontal en atacar las obras del enemigo. Y no quieren oír, porque están haciendo eso en lo secreto. No quieren oír, porque les confrontan la palabra. 1 Tesalonicenses 5:21. De Tesalonicenses 5 dice: examina todo y retén lo bueno. Examina todo y retén lo bueno. O sea, usted vaya y examine y dice: a ver, esta fiesta ¿es para el Dios de la Biblia? ¿Hay alabanza? ¿Es según la Biblia? No, esto no es para mi Dios. Entonces no hago aquí. ¿Qué comunión tiene a la luz con las tinieblas? ¿Qué hago yo aquí? Entonces lo que le toca de aquí en adelante, examina todo lo que está pasando en el mundo. Lo que está pasando, dice, examina todo y retén lo bueno. Lo que es bueno, retenga. Lo que está pasando en el mundo, lo que están haciendo en el mundo, usted examínelo. ¿Es a la luz de la Biblia o no? Ya usted sabe. Por eso tenemos que apartarnos de lo que está. De Efesios 5:11. Efesios 5:11. Entonces, ¿con qué hemos destruido los altares y la maldad que han hecho contra nosotros y nuestros ancestros? Con la sangre del Cordero, porque el Dios de los cielos es un juez de la tierra que juzga vivos y muertos. Él es un juez que va a hacer justicia. Cuando usted va a clamar justicia, le dice: Señor, quiero que se rompa todo altar demoníaco. ¿Qué dice aquí en 5:11? Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndalas, porque vergonzoso es hablar de ellos, de lo que ellos hacen en secreto. ¿Qué le digo? Hay gente que no le gusta venir acá porque le confronta la palabra. En secreto lo está haciendo. Y no me gusta lo que está diciendo. Yo creo en la Reina de los Cielos y yo le adoro y es mi milagrosa, y lo que el pastor habla no me gusta. Yo no hablo, le hice leer la Biblia. Yo no hablo. Le dije: lea tal parte. Para que no diga el pastor dice, yo no digo nada, hermano. Yo digo: lea en tal parte y usted decide. Así que tenemos autoridad por la sangre de Yeshua para destruir altares y para tener una libertad de cualquier altar que haya levantado contra su vida. Cualquier altar de brujería, hechicería, de muerte prematura, se puede destruir con la sangre de nuestro amado Yeshua.